Muy buenas noches. ¿Tiene usted hipoteca? ¿Y qué tal negoció sus condiciones? Porque si la firmó hace 8 años, los bancos le ofrecerían de todo, hasta meter el coche en el préstamo. Era como se dice ahora, era lo normal para aquellos tiempos. Solo 8 años. Si usted es de los que firmó una hipoteca hace 3, la cosa ya cambia. Seguramente, a sabiendas o no, firmó la famosa cláusula suelo. Si el Euribor bajaba tanto como ahora, usted no se iba a poder beneficiar, ya que, aunque pudiera pagar un interés del 1, usted firmó que nunca pagaría menos de él, por ejemplo, un 1,75%. La histórica sentencia del Tribunal Supremo contra las cláusulas suelo hipotecarias ha tenido un efecto notorio e inmediato. BBVA y Cajamar las han retirado definitivamente de sus contratos presentes y futuros. Por delante un futuro incierto, al que miramos con recelo. Baja el número de nacimientos en Navarra y aumentan las defunciones. ¿Bajan los nacimientos también por el efecto de la crisis? ¿Cómo recuperar los niveles de natalidad tras el boom de 2008? ¿Habrá que revisar las ventajas fiscales y mejorar las actuales? Aunque, ojo, con Hacienda, no sea que le hayan cambiado su DNI y aparezca hasta la infanta Cristina en sus papeles. ¿Se trata de un mero error administrativo, como dice el ministro Montoro, o no se revisa lo suficiente y puede que en un futuro nos demos un buen susto? Aunque estamos acostumbrados ya a que cada día un titular nos alerte el bolsillo. Guipúzcoa se reunirá en julio con Vizcaya, Álava y el Gobierno de Navarra para buscar acuerdos sobre los peajes. Vamos a pagar más por usar las mismas carreteras en las mismas condiciones en las que usamos ahora y ahora no pagamos. La dichosa crisis, dicen. Empezamos Navarra en abierto. La Diputación Foral de Guipúzcoa se reunirá antes del 7 de julio con las Diputaciones de Vizcaya y Álava y con el Gobierno de Navarra para buscar acuerdos recíprocos en torno a la posibilidad de aplicar descuentos mutuos en los peajes. Guipúzcoa planteaba el cobro de peajes en la Nacional 1 y en la A15, de los que estarían excluidos los vehículos ligeros de Guipúzcoa. Navarra enseguida dijo que no, y el consejero de Fomento del Gobierno de Navarra, Luis Zarraluki, solicitaba una reunión con la responsable guipuzcoana que se llevará a cabo el próximo 1 de julio. Lo contaban esta mañana tras la sesión de gobierno. El consejero Zarraluki ha comentado en la sesión de gobierno que tiene previsto reunirse con los responsables de Guipúzcoa en esta materia con el fin de trasladarle el absoluto malestar del Gobierno de Navarra por esta medida que penaliza de una manera injusta a la comunidad foral. Desde Guipúzcoa se planteará la posibilidad de buscar soluciones, eso han dicho esta mañana, y así poder llegar a aplicar descuentos mutuos complementándose con el sistema de financiación de carreteras de cada territorio. Además de abordar la financiación de carreteras, se van a plantear mejoras en las conexiones del transporte público. De todo esto hablamos esta noche con nuestros 4 tertulianos, a los que paso ya a saludar, y hoy dando la bienvenida casi al final de temporada, Fermín Ciaurriz. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Saludamos también a Guillermo Lorea, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Javier Remírez, que también repite, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Y Javier Marcotegui, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a los 4. Vamos a entrar de lleno en un asunto que desde luego se nos antoja a todos polémico, pero que seguramente tenga menos recorrido, lo iremos viendo, del que pensamos, porque si realmente la Diputación de Guipúzcoa lo que quiere hacer es recaudar más, y aquí ve una fórmula, Guillermo, poco vamos a tener que hacer. Otra cosa es que se choque con la legalidad, que eso es otra cosa. Yo también coincido con tu enunciado. Yo creo que tendrá probablemente poco recorrido y que al final es un ánimo recaudatorio. Hay que buscar nuevas fórmulas en tiempos de crisis para recaudar más y, en fin, tampoco tengo demasiados datos sobre el contenido definitivo y habrá que ver un poco la evolución, pero yo también auguro un recorrido corto, en principio. Javier, las primeras críticas que hemos escuchado aquí en Navarra, no sé tú, yo algunas he escuchado ya en la calle sobre este tema, dejaban encima de la mesa el hecho de que bastantes peajes pagamos ya en Navarra como para tener que ir a San Sebastián a la playa en verano y tener ya que pagar, de momento no, pero será en octubre del año que viene cuando la Diputación de Guipúzcoa lo ponga en marcha. Bastantes peajes pagamos aquí como para seguir pagando más. Sí, bueno, es una vieja historia ya que lleva ya un tiempo.
sorprende que sea Bildu, ¿no?, el que promocione toda esta cuestión, ¿no? Primero porque siempre dice que quiere un impuestos progresivos acorde con las rentas y no hay impuesto más injusto y más directo que un peaje, ¿no?, donde, bueno, cualquier persona, sea la renta que sea, pues se abona, ¿no? Y también llama la atención que trabaje o actúe a hechos consumados, es decir, primero toma la decisión, luego ve la respuesta del Gobierno de Navarra y ahora pretende pues tratar de conciliar. Yo no tengo tan claro que sea un corto recorrido, ¿eh? Creo que es una cuestión que ellos lo tienen bastante claro, tienen un afán recaudatorio, tienen también una cuestión de recaudar, ¿eh? Y esta es una manera más, injusta, pero una manera más y un poco, bueno, pues esto no está en el programa del cambio, ¿no?, que algún Bildu trata en Navarra, pues bueno, esta cuestión parece que no estaba recogida en el mismo, pero bueno, ya sabemos que hay algo más, ¿no? Javier, aunque sea por experiencia, no por edad, en Navarra tradicionalmente, hace ya tiempo que no se escucha, pero incluso llegó a haber una plataforma que defendía la A15 gratis. Cierto, y además con mucha fuerza y mucha intensidad. Y lo que produjo fue que se ajustaran mejor los precios de la A15 en la zona de Navarra, de Tudela a Pamplona, y curiosamente aumentaron los ingresos para la concesionaria, parte de la cual era propiedad del Gobierno de Navarra, con lo cual se consiguió pues, relativamente bien los objetivos. Al ciudadano no le fue gravoso y a la empresa, que se encontraba en situaciones económicas muy delicadas en su cuenta de resultados, pues le salvó la situación. Y eso fue una consecuencia de esa presión social, desde luego. Fermín, ¿nos va a tocar acostumbrarnos a empezar a ver este tipo de medidas en cuestiones que hasta ahora ni nos planteábamos? Yo creo que sí. Vamos a decir, la crisis que estamos padeciendo es de tal calibre y de tal profundidad que yo creo que una de las cosas que se están planteando, yo creo que todos los grupos políticos y todos los gobiernos, es ver de dónde se puede sacar algo. Y ese ver de dónde se puede sacar algo va a depender muchas veces de las preferencias, de las prioridades que tenga cada uno o de lo que piense que es más interesante para poder gravar algo que pueda tener más o menos incidencia en la recaudación. Por tanto, esto es una parte de ese asunto. Es decir, nadie ha dudado ni nadie duda que con estas nuevas situaciones se plantean encontrar recursos para, se dirá, para financiar carreteras o para seguir manteniendo y conservándolas, pero bueno, al final es una forma también en esa caja única de poder conseguir más financiación. Bueno, a mí no me parece que sea la peor ni la mejor. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar del tema. Me parece bien esa reunión que se ha anunciado para el día 7 de julio y bueno, lo mismo que puede ocurrirnos aquí nos va a ocurrir con otras carreteras en las que estamos pagando los navarros y los no navarros con el peaje en la sombra, por ejemplo, sin enterarnos, pero estamos pagando muchas decenas de millones de euros al año pues para pagar obras que se hicieron en una época en la que bueno, todo parecía que era jauja, ¿no? Eso es lo que ahora yo creo que se trata de reconducir. Hemos preguntado... Perdona, Guillermo, hemos preguntado en las redes, tanto en Twitter como en el Facebook de Navarra Televisión, sobre este asunto y ya hay algunos de los comentarios. Dice Susana Laera que si se puede cobrar peaje en una autovía, ella se pregunta, ¿será lo próximo una taquilla a la entrada de cada pueblo? Con ironía, pero ahí queda, ¿no? Ese temor quizás del que yo le preguntaba a Fermín. Guillermo, yo quería decir que es curioso los distintos criterios que puede tener un partido, en este caso Bildu, si está en la oposición o si gobierna, si está en una comunidad o si está en otra. Ahora le interesa recaudar y le interesa recaudar aunque sea a costa dejando en ese momento la solidaridad entre los distintos pueblos. En este caso nosotros diríamos de España, ellos podrían decir de esa tierra que llaman Euskal Herria, de Navarra y País Vasco, y decir, haciendo esas diferenciaciones, y tampoco parece que le importe el que sea un impuesto directo y por lo tanto pues no tenga esa sensibilidad social porque iguala a todos con independencia de las rentas, como bien decía Javier, ¿no? Entonces ese doble discurso, ese discurso distinto según el lugar, pues yo creo que llama un poco la atención y de alguna manera pues retrata también a este partido. Hay otro... Un momento, había pedido Javier. Yo creo que esa tuitera en su mensaje tiene toda la razón, porque esta actuación de la Diputación de Guipúzcoa rompe el principio de solidaridad entre todas las regiones.
rompe, fragmenta la Red Nacional de Comunicaciones. Bueno, bien, nosotros nos quedaremos exentos de ese pago y le cobraremos a los riojanos o a los aragoneses o a los catalanes. Pero recíprocamente, cuando nosotros salgamos de nuestra región, ellos harán 3/4 de lo mismo. Y eso no tiene ningún sentido. Y llevado el argumento al absurdo, puede ocurrir lo que decía, que cuando lleguemos al pueblo vecino, por el hecho de transitar por sus caminos, cuya responsabilidad de conservación es suya, pues también nos puede poner una cadenita y un peaje, lo cual no tiene ningún sentido, lógicamente. Es vía pública y hay una legislación y un ordenamiento jurídico que no se pueden saltar los ayuntamientos, y si lo hacen, pues hay mecanismos pues para... Pero tampoco las comunidades autónomas, digo yo. Ya, es decir, aquí hay que hacer un análisis de legalidad de hasta qué punto es posible tomar estas medidas. Javier. Luego, otro aspecto preocupante, esta medida incide directamente, aunque es una medida que solo beneficia, en este caso a la Diputación Foral de Guipúzcoa a nivel de recaudación, incide directamente en el tráfico, el volumen de tráfico de muchas carreteras navarras. Y al poner, presuntamente al poner peaje la A15, traslada gran parte del tráfico pesado a una vía tan delicada como la Nacional 121, es decir, la carretera que va de Pamplona a Beovia, una carretera que está sufriendo en los últimos meses pues bastantes percances y problemas a raíz del tema de los túneles de Belate. Es una carretera que por tema profesional me toca circular bastante y es una carretera con mucho tráfico pesado, en muy malas condiciones, sobre todo la parte de Belate y más con el clima actual, y esta medida por parte de Diputación Foral de Guipúzcoa acentuaría el tráfico pesado y por tanto acentuaría también pues riesgos de la carretera, y ahí desde luego esa carretera no está preparada, por lo que creo que es un motivo para reflexionar más sobre esta medida, ¿no? Fermín. Pues yo creo que de estas cosas son las que tendrán que hablar el día 7 las 4 diputaciones, ¿no? Al final, esto que estás diciendo afecta también en una parte a Guipúzcoa, porque evidentemente la carretera, la 121, en un momento determinado concluye en Guipúzcoa y por tanto también tiene esa afección. Yo creo que querer sacar partido político tan puntual, como se está oyendo aquí ahora, pues de que si Bildu hace aquí no sé qué y hace otra cosa. Si yo pusiera ejemplos de que el PP hace aquí una cosa y en Zaragoza otra, tendría montoneras, ¿no? Y no tenía que ir más lejos. Y luego aquí lo que hablar es de los hechos concretos y de la situación y de lo que significa y de lo que nos va a venir, porque en Cataluña están diciendo desde hace muchos años, y con cierta razón, que están pagando carreteras y peajes desde toda la vida. Nosotros estamos pagando aquí peaje a Irurzun cuando otros no estaban pagando, como hemos dicho antes, con el tema de la A15, a Tudela, etcétera. Entonces, yo creo que hay que hablar de los temas concretos, en las relaciones concretas, porque hace no muchos años otro partido político que gobernaba en Guipúzcoa, o que tuvo también en su momento el gobierno vasco, también planteaba el tema de Echegárate, por ejemplo. Es decir, no es un problema de un partido concreto de que ahora diga aquí una cosa y haya otra y se le quiera sacar quiere sacar punta a lo que no tiene. Es decir, la realidad hay que irla al fondo, a lo que es, y la realidad es que esto va a ir ocurriendo y lo que habrá que hacer es hablar si merece la pena, si no merece la pena y si los riesgos y los problemas son mayores que los... Me llama la atención que hoy viene a la prensa, Bildu está preparando el programa del cambio de Navarra, entonces plantea las medidas positivas, pero no plantea o no pone encima de la mesa otras cuestiones como es esta, ¿no? Entonces llama la atención que tenga un posicionamiento aquí en Navarra, algunas cuestiones, y luego, por ejemplo, el tema de impuestos, pues un impuesto directísimo como es este, pues lo aplique en Guipúzcoa sin ningún tipo de sonrojo. Y luego también, a mí me parece muy preocupante, es cierto que hay que valorar acerca de la financiación pública que tenemos que hacer, eso es cierto, ¿no? Pero también llama la atención que se trabaje a hechos consumados, es decir, que se proponga la medida directamente sin consultar, sin tener en cuenta una parte afectada directamente, como es la parte de la Comunidad Foral de Navarra, y ahora se pretenda hablar, pero ya... Pero es que eso es una forma de actuar, es decir, se dice lo que se pretende y luego se habla, ¿no? Por cierto, con el diputado general de Guipúzcoa salió esta mañana, ha oído en la radio, ya diciendo con formas un poco bruscas, diciendo que es todo legal y que el gobierno de Navarra pues podía consultar lo que quisiera a nivel legal, pero que era legal. Con lo cual, el talante negociador, digamos que falla, ¿no? Y eso a mí me da la impresión de que se quieren reunir estos 4 instituciones porque son las propietarias de esas carreteras. Y dicen, bueno, pues yo puedo hacer con ellas lo que me da la gana. Pero entonces en esa mesa falta un quinto interlocutor, que es el propietario del resto de las carreteras del Estado, para que no se produzca previamente esa fragmentación. Si entre todos ellos llegan a un acuerdo, yo no tengo nada que decir. Pero como va a faltar uno, es como si pusiéramos los antiguos arbitrios que superamos cuando traían las lechugas de mi pueblo a Pamplona, se paraban arbitrios y les cobraban un peaje. Pues exactamente no es por la lechuga, pero es por el tránsito de un coche. A mí eso no me parece absolutamente nada bien. Falta ese, y el hecho, Fermín, de que unos hagan mal,
no quiere decir que yo también desee hacer mal como nosotros. Habrá que tratar de corregir de que ese partido que ha hecho mal, pues corrija sus malas acciones, pero no que me contagie a mí y que yo le imite en lo que hace mal. Pero estáis partiendo de que hace mal. Él hace una propuesta y esta propuesta tú dices que ejemplos que claro, que lo estoy diciendo claro, porque se quiere sacar, yo creo que de quicio algo que lo único que pone en manifiesto es que puede haber en este planteamiento concreto de la imposición al tráfico rodado en esas carreteras, pues Bildu en Guipúzcoa puede tener un criterio que a lo mejor no es el mismo que Bildu en Navarra y no pasa absolutamente nada. Al contrario, lo que a mí me parece que pone en evidencia es que hay libertad de movimientos y de aplicaciones de estos temas, Fermín, que no tenemos que ser todos uno por uno 27. Fermín, estoy de acuerdo contigo en que en medidas concretas Bildu o cualquier partido de una región y de otra no tienen por qué coincidir plenamente, pero no es una cuestión de qué opinan sobre una medida concreta, sino dónde se queda enmarcada esa medida, ¿no? En que, desde luego, en el discurso que tiene Bildu, el resto de temas parece que tiene poca acogida, porque Bildu centra su discurso en ámbito social, no hablo del tema territorial, bueno, pues en la desatención social que hay por parte de las políticas del Gobierno de Navarra, del Gobierno de la Nación, criticando los recortes, diciendo que hay una parte social desatendida o pasándolo con unas dificultades, la política fiscal, y resulta que ahora parece que todo esto no importa, pero no por la medida concreta, sino porque no va enmarcado en la tendencia que dice, que defiende, ¿no? en las líneas generales de la política que defiende. Cierto que se van a reunir las cuatro diputaciones, pero se van a reunir las 4 diputaciones porque han protestado algunas, entre ellas el Gobierno de Navarra. Si no, no estaría sentado el Gobierno de Navarra. Es decir, que no se ha hecho un planteamiento a las 4 para sentarse y decidir, sino que se ha decidido, se ha visto la reacción y ahora se toma la decisión de reunirse, pues porque algunos han hecho un poco de ruido y han protestado. Te doy la palabra. Sí. Pero... Y luego, pues insisto, la Red Nacional de Carreteras, es decir, que tenemos que tener en cuenta que estamos en una nación que se llama España y tenemos que tener en cuenta que aquí podemos abrir unas vedas que pueden ir por unos derroteros peligrosos, es decir, no somos una isla, ni Navarra, ni el País Vasco, es decir, estamos dentro de España y hay que tener planteamientos generales y en ámbito europeo también. Me vais a dejar que lea algunos comentarios porque este tema la verdad es que está generando debate también en la red. En Twitter, Andoni Urbieta dice que lo que buscan es rellenar sus arcas a costa del ciudadano, pero ya no solo el de los guipuzcoanos, sino el de todos, que es una vergüenza. Dice Diego Méndez que es una insensatez. Cuando vuelvan, le cobramos a los guipuzcoanos el desgaste de nuestro tramo de la 15, no entiendo nada. Bueno, sí, recaudar pasta. Dice Izaskun Martínez, muy mal, fatal a todas luces esta medida. Rubén Arroyo dice que es una vergüenza, que al final dejaremos el coche, la playa y la autopista y que nos iremos todos a la charca. Dice también que a la charca de Potasas. Javier Martínez dice que también nos pueden cobrar por bañarnos en la playa. Ahora, eso sí, ellos a pasar la ITV a Navarra y colapsarla, patear nuestros montes, etc. Dice también Mila López, solo decir una cosa, esto no es idea de los guipuzcoanos, es idea de Bildu, no equivocarse. Seguramente preguntas a los guipuzcoanos sobre este tema y no están de acuerdo con esto. Yo soy guipuzcoana, viviendo en Navarra hace muchos años y no estoy para nada de acuerdo con esto, que es una vergüenza. Y no empecemos con lo de las playas, montes, que yo sepa, la playa es de todos y el monte también. Cuando se respeten los unos y los otros, todos somos iguales. Le había dado el turno a Fermín y después Javier. La verdad es que sacar comentarios sobre algo que nos van a imponer o que nos quieren imponer que nos va a afectar al bolsillo es relativamente fácil. Quiere decir que yo, cuando en Navarra se puso el peaje en Irurzun, pues podíamos haber dicho exactamente lo mismo, o otros podían haber dicho exactamente lo mismo. Yo creo que es una medida que a mí desde luego no me gusta, quiere decir, a mí que, como a nadie, que le pongan un peaje para ir no a San Sebastián o a donde sea, o a venir, sino para ir a cualquier sitio. Una observación, sí, porque antes también lo has comentado y no lo he puesto encima de la mesa. Siempre que haya un tramo gratuito, es decir, tenemos el peaje en Zuasti, pero podemos ir por la carretera nacional. En el tramo de la Nacional 1 no hay alternativa. Ese es uno de los condicionamientos que puede tener una medida de estas características, que haya una alternativa, ¿no? Pero que en cualquier caso es algo que, ya digo, a mí no me gusta, como a nadie le gusta, que le pongan peajes ni que le cobren impuestos por hacer una actividad que me parece que es perfectamente legítima y además ya paga otras cosas, porque paga el impuesto de circulación del vehículo y se pagan otras cosas. Pero de ahí es lo que estoy yo diciendo, querer sacar un rendimiento político en la forma que se está pretendiendo por algunos, de que esto es una cuestión que pone en evidencia
evidencia las contradicciones o tal, es ir tan lejos que no tiene nada que ver. Es decir, aquí lo que se trata es de una medida que ahora la ha tomado Bildu en la Diputación, o la quiere tomar, y la han querido tomar antes otros, como he dicho, cuando el tema de Etxegarate, y en Navarra pusieron no sé qué gobierno entonces, el peaje no sé tal, y otros están haciendo otras cosas. Y los de no sé qué pueblo están poniendo, pues por ir a coger no sé qué, le están poniendo un peaje para entrar. Eso es algo que efectivamente al que le afecta, le preocupa, le molesta, y a mí el primero, pero no creo que de ahí se puedan sacar consecuencias ni conclusiones de un carácter político como se pretende sacar en este momento. Pues es lo que hace Bildu con el gobierno Navarra y con el gobierno de la Nación. Hay una cuestión de crítica política clara. Una cosa es Bildu en su forma de hacer política cuando está en la oposición y otra cuando está en el gobierno. No con este tema, vamos al tema de la famosa puerta a puerta. Una cosa es que cuando está en la oposición, que defiende que el pueblo opine, el asambleario, etcétera, y sin embargo cuando está en el gobierno toma decisiones muy contradictorias e imponiendo. El tema del puerta a puerta en Guipúzcoa ha ido imponiendo, ha tenido plataformas. En San Sebastián en concreto ha ido hacia atrás, porque hay una mayoría social muy clara al respecto. Y en esto le pasa igual, ya no es la medida, es el talante. Entonces Bildu, cuando está en la oposición, defiende que quiere opinar con el conjunto de la población, y cuando está en el gobierno hace imponer. Pero ¿cómo puedes decir tú eso siendo del Partido Socialista? No, yo es digo, que eso, decir eso del Partido Socialista, y cuando está en la oposición dice una cosa, y cuando está en el gobierno dice otra, es que Fermín, hay que ser consecuente. Estoy diciendo que... No, yo estoy hablando del Partido Socialista. No, digo, pues es que no lo puedes decir tú no así. somos asamblearios. Bildu va de asambleario. Va de asambleario cuando está en la oposición, y cuando está en el gobierno actúa de otra manera. Pues ¿Es así o no? Cuando está en el gobierno... ¿Es así o no? También hay asambleas. El tema de las basuras... Creo que estamos entrando en un debate que tiene muy poco que ver con el asunto. Queréis sacarle un partido. Mira, está habiendo en Navarra últimamente, desde hace muy poco, una tendencia clarísima a que, como el resultado de las encuestas y los planteamientos que está haciendo, se está viendo que hay una salida alternativa distinta a la que hay ahora. Se está haciendo directamente, y cualquiera que tenga ojos lo está viendo, que se está pretendiendo hacer ahora de Bildu una enemigo acérrimo de no sé qué. Se está intentando distorsionar las cosas para frenar una alternativa. Y todo esto es legitimados para criticar a los demás. Y cuando los demás critican. Claro, es que no podemos ir a... Vosotros estáis legítimos para criticar a los demás. Además, os sentís legítimos para eso. Pero cuando sois objeto de crítica, pues también. El turno para... No lo aceptáis de la manera. Brevemente, que nos tenemos que ir a publicidad. Yo no soy Bildu nada. Muy brevemente, Fermín. Vamos a ver, cuando te oía decir es una medida que a lo mejor se entiende que hay que tomarla, y desde luego a mí no me gusta, y seguramente a los que la han adoptado de Bildu en Guipúzcoa tampoco, estaba imaginándome las respuestas de Bildu cuando oían al ministro de Economía o a la consejera de Economía aquí en Navarra, que hacían recortes, que no les gustaban los recortes, pero que es que no había otra manera, porque o aumenta los ingresos o baja los gastos, reduce los gastos para que las cuentas cuadren. Y esas respuestas nunca las aceptó Bildu, porque decía que eran antisociales, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, el no me gusta, es decir, vosotros nunca lo habéis aceptado, y ahora dices, no, es que no me gusta, pero es que a lo mejor hay que tomarlo. Yo aclaro que no me gusta poner peajes, pero es que a lo mejor hace falta para recaudar. Bildu, yo, en mi opinión, totalmente independiente de una realidad. Javier Marcotegui. A mí me parece que el asunto no está en poner o no dejar de poner un peaje. Ese será otro tema. Sino que el peaje se pone a unas personas y a otras no. En esa discriminación injustificada. Ahí está el verdadero problema. Porque eso nos puede llevar a lo que tú no quieres aceptar, a unas situaciones de absurdo. Por ejemplo, los montes de Navarra, que mantenemos los navarros, pues podríamos poner un peaje a los guipuzcoanos que les gusta mucho venir a pasear. Y entonces te escandalizarías y dirías, no saques conclusiones erróneas. ¿Y cómo se va a identificar? Pero es el mismo principio. A lo mejor la matrícula no se corresponde con la vecindad civil del conductor. Les pondremos una pulserita como... Bueno, en principio se van a instalar, pretenden instalar unos arcos que detectan mediante la matrícula, pero la matrícula de dónde es ese coche y su propietario. ¿Dónde fue matriculado? Voy a leer 4 comentarios más que tenemos que ir a publicidad. Dice Garbiñes ante Esteban que es una forma de recaudar, pero en cierto modo lo veo bien, así no ahogan con nuevos impuestos a los guipuzcoanos. Diego Méndez López dice que tengo entendido que para los guipuzcoanos es gratis, que no son tontos, que hay que preservar los votos. Y Pablo Melendo dice, menos mal porque los que van a Guipúzcoa tienen que pagarlo y los que se benefician son los de la Diputación de Guipúzcoa, es decir, Bildu, y los que son de Euskadi no lo pagan por comodidad. Y por último, el comentario de Beatriz Cerdán en Facebook dice que ¿por qué no las ponen gratis como en todas partes de España? Recaudar y recaudar nos van a ahogar aún más. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Seguimos debatiendo en Navarra en abierto. Vamos a seguir hablando de las consecuencias de la crisis desde distintos puntos de vista. Hemos abordado en la primera parte los peajes que se está planteando Guipúzcoa instalar en la Nacional 1 y en la 15, y ahora vamos a poner encima de la mesa si la crisis de alguna manera está también detrás de que cada vez nazcan menos niños en España y también en Navarra, aunque en nuestra comunidad la caída ha sido menor. 4 años consecutivos de descensos. En 2012 apenas inapreciable, un 0,2 frente al casi 4% de caída de media en España. La natalidad continúa la tendencia decreciente iniciada en 2009, después del boom de nacimientos de 2008, que superó incluso las cifras de los años 80. Hay quien ya ve los efectos de la crisis económica en esta estadística. Javier Marcotegui, ¿puede haber algo más detrás de estos datos relacionado con la crisis o es circunstancial? Antes de contestarte, yo creo que este es uno de los problemas más serios que tenemos planteados en este momento en las sociedades modernas, que es las bajísimas tasas de natalidad. Porque para renovar la población hace falta tener, no sé si son 2,1 o 2,3 hijos por mujer, y tenemos 1,5. Eso quiere decir que es una población que se está envejeciendo, y de ahí se derivan una cantidad de problemas a muy largo plazo, y quizá no somos conscientes de ese asunto. Y ahora te respondo. Yo creo que la pérdida del índice de natalidad no es cuestión de la crisis, es más vieja. Ya se produjo en los años 70 y tantos, en la década de los 70. Y yo creo que está más bien vinculada con el desarrollo económico de una sociedad. Una sociedad, cuanto más desarrollada es, tiene tendencia a tener menos hijos, sorprendentemente y paradójicamente. Y así ha ocurrido en España y en cualquier sociedad occidental. Guillermo. A ver, yo creo que desde luego la crisis está detrás como causa última, y como causas más inmediatas yo entiendo que se producen varias, ¿no?, que se podrían identificar. Yo creo que hay de la inmigración que recibíamos o que habíamos recibido en los últimos años, están volviendo a sus países, incluso algunos que ya tenían nacionalidad española, y al no encontrar un futuro aquí, pues vuelven a sus países donde tienen a lo mejor una estructura familiar que de alguna manera pues encuentran un sustento más fácil. Por otro lado, se está produciendo un fenómeno de emigración de españoles al exterior que hacía mucho tiempo que no se daba. Creo que, si no, el dato no está equivocado, creo que hay unos 300.000 jóvenes entre 25 y 35 años que han salido a buscar su vida laboral fuera, generalmente dentro de la Unión Europea, pero a veces incluso fuera de la Unión Europea. Y luego, por otro lado, a la vez de que desciende la natalidad por estas causas, porque españoles, no españoles residentes que se han marchado, además, como la pirámide está invertida, y hay mayores cada vez, que en cada década que pasa hay menos jóvenes y más mayores, más ancianos, pues evidentemente también se producen más defunciones, ¿no? Esto nos lleva a la conclusión de que la población sigue envejeciendo. Es un problema preocupante, es un problema donde nos jugamos nada más y nada menos que el estado del bienestar para las futuras generaciones, y sobre el que habrá que tomar decisiones y políticas drásticas. Yo entiendo que y con esto acabo, que en cuanto se estabilice y se empiece ya la recuperación y se puedan permitir haya más fondos por parte del Estado y de las comunidades autónomas, se adopten de una vez por todas medidas valientes en defensa de la natalidad, de la familia, para que esta situación se invierta. Intentad ser más breves, por favor, Javier, y después Fermín. Con lo que habéis dicho, creo que la política de natalidad es algo estructural y crítico en la política de desarrollo de un país. Ha podido parecer en el pasado que hablar de natalidad era hablar en términos conservadores, pero no es así. No hay nada más progresista, desde mi punto de vista, que tener una política de natalidad activa, y ahí sí que es necesario, así como con educación o salud, sí que es necesario un gran acuerdo nacional en el conjunto de las fuerzas políticas sociales de cara a cuál es la mejor manera de fomentar la natalidad, y ejemplos hay buenos en países desarrollados. Por ejemplo, me fijo en el norte de Europa, donde hay políticas de natalidad con éxito y muy consensuadas a nivel social. Fermín. Sí, yo creo que esa es una de las cuestiones que habría que enfocar desde el principio, ¿no? Las políticas de natalidad yo creo que han sido generalmente bastante fracaso en los últimos años en la política del Estado. Hubo algún intento que a mí me parece que no fue positivo del gobierno de Zapatero, concretamente, con el tema de los cheques bebé, etcétera, que yo creo que fueron muy indiscriminados, fueron al final, bueno, pues un gasto que no creo que supuso ninguna ayuda importante para este tema, pero sí, coincidiendo con vosotros, que es un tema trascendente. A mí me parece que la crisis sí que ha podido ayudar a que esto cada vez haya planteado todavía de forma más cruda.
Espero también, y yo creo que tiene que ser algo pasajero. Me parece que al final la vida de una persona alrededor de lo que pueda ser una familia es fundamental, y me parece que eso ha de volver a ser así. Todo eso, y si además encima uno tiene una hipoteca, pues supuestamente aún se lo piensa mucho más el tener hijos o no. En cualquier caso, aún se puede rizar más el rizo, porque hay algunos estudios que concluyen que el problema que ha habido con las cláusulas suelo de las hipotecas pueden llegar a encarecer el préstamo con el banco o la caja entre 600 y 5.000 euros al año. Y tal y como están las cosas, pues estamos hablando de mucho dinero. Dinero que los clientes, de momento, del BBVA, de Cajamar y de Nova Galicia, pueden emplear a partir de ahora en otras cosas. La histórica sentencia del Tribunal Supremo acaba con una práctica que impedía, al menos a los clientes de estos bancos, beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés como el Euribor. Es uno de los afortunados. Marco Antonio verá ya este mes cómo baja su hipoteca tras la decisión del BBVA de quitarle la cláusula suelo a él y a otros 424.000 afectados. De 100 a 150, 170 euros. El BBVA acata la sentencia del Tribunal Supremo, también Cajamar y Nova Galicia Banco. Del resto de los grandes, ni Santander ni la Caixa aplican el suelo, una cláusula que impide beneficiarse de las bajadas de tipos de interés. Si las tienen el Banco Popular, Banco Sabadell y el Banco de Valencia. Con la legislación en la mano debería de ser de obligado cumplimiento de todas las entidades, no solo de las condenadas en esa sentencia en concreto. La sentencia del Supremo abre una puerta a la esperanza para otros afectados como Rosa, con un suelo del 3,75%. Cuando empecé a bajar el Euribor, entonces que yo dije, pero bueno, ¿y a mí por qué no me baja? Y fui a la oficina y me dijeron, no, es que tienes un mínimo de 3,75. Y de momento he tenido calculado un sobrecoste de unos 13.000 euros. Aunque la sentencia del Supremo no tiene carácter retroactivo, algunas asociaciones de consumidores han ganado casos. Que condenan a las entidades implicadas a la devolución de las cantidades pagadas de más. El BBVA calcula que perderá 35 millones de euros mensuales por eliminar la cláusula suelo a sus clientes. No son pocos quienes miran de reojo a su entidad bancaria preguntándose si seguirá también ese mismo camino, por no ser ni del BBV ni de las que estamos comentando. Los hay con suerte, eso sí, hay quienes no pactaron ese tipo de cláusula. No. ¿Estáis seguros de que no la teníais? No teníamos, no. Porque no me la ofrecieron. Ay, no sé lo que es. Yo creo que la gente está respondiendo desde el sentimiento, pero hay mucha gente que leyó los contratos y pactó esas cláusulas. Ahora, también es verdad que en algunos casos puede haber que tenga más información una parte que la otra. Yo trabajo en el sector financiero, así que mi respuesta puede estar muy sesgada, ¿eh? No me gustaría, pero vamos, si en algún caso ha habido un abuso de información o un abuso de posición, es justo que se quite, sí, claro. Bueno, por lo menos él lo reconoce. Es una incógnita saber lo que se cuece dentro de las entidades financieras que tienen este tipo de cláusulas. El Gobierno ya anunciaba ayer mismo que ha dado instrucciones al Banco de España para que se asegure de que todas las entidades de crédito cumplen escrupulosamente con lo que dicta la doctrina del Supremo. Es un paso judicial que puede suponer a muchas familias hacer frente o no al pago de la hipoteca a fin de mes. La eliminación de esa cláusula suelo podría suponer que en muchos casos la gente pudiera pagar esa hipoteca que ahora mismo cada vez se eleva más y ellos esa bajada del Euribor ellos no la entienden. No les supone un beneficio porque siempre van a tener un mínimo de pago, siempre, por mucho que el Euribor baje. Y ahora mismo es un pequeño paso para poder eliminar todas las cláusulas suelo que ahora mismo suponen una grave tara para los consumidores navarros. En principio solamente afecta a 3 bancos, que son BBV, Cajamar y Nova Caixa Galicia. Y además creo recordar que son sobre acciones colectivas, se pide la nulidad de este tipo de cláusulas de esos 3 bancos. Me imagino que el resto de entidades estarán empezando a repasar si sus cláusulas suelo cumplen los requisitos que el Tribunal Supremo viene a establecer en esta sentencia, que sobre todo es uno de claridad y de información y que el usuario sepa lo que está firmando en cada momento. Por desgracia, hasta esta sentencia, para casi todo lo que se refería a cláusulas abusivas y nulidad de productos bancarios, ha sido necesaria el acudir a las vías judiciales.
Bueno, pues antes preguntaba a nuestros contertulios si la actual situación de crisis estaba obligando a tomar medidas como la de los peajes en Guipúzcoa, y ahora hago la misma pregunta pero desde otro punto de vista, y es si la crisis y lo que se están ahogando algunas de las familias provoca también que sentencias como esta, Fermín, del Supremo, den la vuelta a la tortilla, se ponga del lado del consumidor e intente aflojar un poco y sobre todo decir si es una injusticia o no, y en este caso si no estaban bien informados. Sí. Yo creo que la sentencia del Supremo es un paso importantísimo en este asunto, como lo fue la sentencia también del Tribunal Europeo en el tema de las hipotecas. Es decir, que yo creo que la justicia en estos supuestos ha ido por delante de lo que se ha podido ir aplicando con un criterio más general o con las obligaciones que tenían los hipotecarios a tener que reclamar uno por uno, cada uno con su problema, con la cláusula al suelo, con el problema de las cláusulas abusivas, etc. Y esta sentencia tiene también la ventaja que establece algo que yo creo que es importante, y es que no se dan en estos supuestos no solamente esa claridad de esa información, sino también criterios de una cierta reciprocidad. Es decir, aquí cuando las cosas iban bien, pues bueno, pues todo iba bien y todo parecía que podía ser, y si los intereses del Euribor hubieran subido, y todo no hubiera parecido a los bancos que aquello era positivo. Pero cuando las cosas van mal y cuando los problemas para ellos son importantes porque el Euribor estaba bajando continuamente, pues entonces tenemos una garantía y un resguardo que lo va a tener que pagar también el consumidor. Por eso yo creo que la actuación en este caso en concreto del BBV, rápida como ha sido después de la sentencia del Tribunal Supremo, me parece que es importante y habría que resaltarla, del BBV y de los bancos que han actuado así, porque no se puede a la gente hacer pasar por un rosario de reclamaciones judiciales, de planteamientos en los juzgados para tratar de conseguir algo que hay que resolverlo de forma inmediata. Esto es así y así hay que hacerlo. Dice Alexis Álvarez en Facebook que va a ser difícil el hecho de eliminar las ya aplicadas, pero quién sabe, como cada día hay sorpresas nuevas, cabe esa posibilidad. Guillermo. Vamos a ver, yo creo que realmente el Tribunal Supremo no ha creado derecho, o sea, no ha creado una doctrina que se haya sacado de la manga, está aplicando el derecho, está aplicando la normativa general sobre préstamos hipotecarios, sobre condiciones de contratación, la ley de consumidores y usuarios, y lo que ha hecho es analizar una serie de casos concretos. Por lo tanto, no ha anulado las cláusulas suelo, como algunos dicen, sino en algunos casos ha anulado unas cláusulas suelo en unas concretas pólizas. Esto abre, desde luego, el camino para que aquellas entidades que no han digamos, cambiado su política, como el BBVA, se encuentren con unas demandas masivas. Entonces, lo prudente es modificarlo. Y, desde luego, la vigilancia del Banco de España está muy bien. Pero lo que hay que decir es que, fundamentalmente, para que la gente entienda, lo que ha ocurrido es que lo que se ha analizado es si esas cláusulas estaban dentro eran un elemento definitorio del objetivo principal del contrato, es decir, uno que estaba contratando un interés variable o un interés fijo mínimo con un variable al alza. Pero claro, no es lo mismo que uno crea que está contratando un interés variable y luego se encuentre con que había un interés fijo mínimo, aunque es fuera de mínimos. ¿Pero es justo o no es justo que pudiendo pagar un 1% uno tenga que pagar el 1,75 porque hay una cláusula ahí de la que no se le informó muy bien, claro, pues y estás pagando el 0,75 más de lo que deberías? La libertad contractual, si el contrato y la póliza fuera clara, uno está aceptando y tiene libertad de aceptar o no. Hombre, siempre es verdad que es un contrato de adhesión y que uno está limitado porque es la hipoteca que le ofrecen y a lo mejor no le ofrecen otra. Pero por lo menos sabe lo que está firmando. El problema es que la mayor parte de estas pólizas, la gente no sabía lo que estaba firmando. Y no porque no entiendan o porque uno no se lea... Bueno, hay de todo. Sino hay de todo, pero las que ha analizado el Supremo estaban las cláusulas suelo enmascaradas entre otras cláusulas de elementos secundarios del contrato. No estaban en el elemento principal. Javier y Javier. Primero Javier Marcotegui y Javier Remírez. Yo personalmente creo que el problema no está en la cláusula suelo, aunque sea indicativo de que la hipoteca o el contrato de hipoteca tiene un problema. Porque la cláusula suelo lleva un reflejo, una cosa simétrica, que es la cláusula techo. No siempre. No siempre, de acuerdo, pero tampoco no siempre hay cláusula suelo. El problema está en el que el contrato de hipoteca, tanto por el que la da como por el que la recibe, esté equilibrado entre las dos partes. Ese es el verdadero problema. Y que no haya cláusulas abusivas. Y en ese sentido hacen bien los tribunales, porque los ciudadanos no tienen conocimiento jurídico suficiente, hacen bien los tribunales en prohibir las cláusulas abusivas y anular, hacer nulos esos contratos. Y también el problema está en que un contrato se tiene que desarrollar en un tiempo. Si en ese tiempo han cambiado las condiciones
de manera considerable, que hacen injusto el contrato o que hacen que ese contrato que estaba equilibrado no lo esté, entonces también ese contrato debe ser declarado, debe ser alterado para que se vuelva otra vez a recuperar el equilibrio entre las dos partes contratantes. Dice Garbiñe Santesteban que las quiten ya y que los hipotecados puedan empezar a vivir un poco mejor. Y dice Beatriz Cerdán, es lo justo, ¿no? Exacto, yo coincido con Fermín en el sentido de que la primera sentencia que hubo el Tribunal Europeo relativo a los desahucios, los lanzamientos, ¿no?, y esta sentencia del Supremo ayudan a poner racionalidad en el mercado financiero relacionado con el tema inmobiliario, ¿no? Pero no olvidemos que hay también otra cuestión pendiente, es el tema de las preferentes, ¿no? El tema de las preferentes que están ahí, que afecta a miles de ciudadanos fuera de Navarra, pero también en Navarra, y que abre una vía en este sentido de interpretación, de igualdad entre las partes a la hora de realizar un nexo contractual, y que la vía de esta que marca el Supremo, en el sentido de cláusulas abusivas, pues puede facilitar mucho, ¿no? Y luego todo esto facilita, desde luego, que las familias tengan más renta familiar, que las personas tengan más disponibilidad económica y, por tanto, que pueda facilitar también pues que haya más consumo y, por tanto, contribuir también a la recuperación. Con lo cual, todo esto yo creo que es positivo, ¿no?, en ese sentido. Os pregunto si, en general, esta situación actual es como para tener en cuenta de que no aumente la natalidad, con estos problemas que estamos poniendo encima de la mesa, Fermín. Yo creo que ayuda. Todo esto ayuda porque al final, la familia, cuando quien sea o quien pueda pensar en tener un hijo, cuando ve que la situación es la que es, que el futuro a corto plazo es el que es, pues yo creo que ayuda a no tomar decisiones que, bueno, en otros momentos serían mucho más fáciles de tomar. ¿Se debería revisar las medidas fiscales? Sí, uno lo que dice Roberto, una noticia que hubo ayer, que era que en España había habido un aumento de la población millonaria y un achatamiento, ¿no?, en el sentido de la clase media, de las clases trabajadoras, ¿no? Con lo cual, lógicamente, ese achatamiento en las rentas de las clases medias, clases trabajadoras, hace que haya menos posibilidades de natalidad, y, por tanto, todo lo que contribuya a que las clases medias, clases trabajadoras tengan más renta, posibilitan, desde luego, por una parte, que haya más fomento de la natalidad y también que haya también más disponibilidad pues, para consumir y tener actividad, ¿no? Las sociedades desarrolladas se caracterizan por tener bajos índices de natalidad y las poco desarrolladas por tener altos índices de natalidad. No estoy de acuerdo. Bueno, pues míralo. No estoy de acuerdo. Eso es así, no estoy de acuerdo porque pero los España, países dentro de los nórdicos, desarrollados, Javier, no es el país más rico dentro de los desarrollados. Javier, debajo de eso hay un discurso peligroso, ¿no? Porque peligroso, pero es así. Y hay gente que dice que cuando en concreto la mujer empezó a incorporarse al mundo laboral, pues hubo un descenso de natalidad, con lo cual podemos ver una derivada no deseable. No estoy de acuerdo. Claro, es que la política, la política demográfica es una política muy complicada, hay países muy desarrollados, con un índice de desarrollo muy alto, por cierto, con las mujeres plenamente integrados en el tejido productivo, como son los países nórdicos de Europa, y donde el índice de natalidad no solo baja, sino hace una subida. Pero la política demográfica es tremendamente difícil y lo que hay que hacer es un cambio absoluto de la mentalidad de la sociedad respecto de este tema. Y probablemente lo que haya que trabajar es mucho en el mundo de la familia. Y tú decías antes, es una política progresista tener hijos, pero si habéis dicho todo lo contrario. Hace falta un cambio de cultura, cuando habéis arruinado el índice de natalidad, entonces decís que ahora es progresista tener hijos. Habéis dicho todo lo contrario para que no en España no facilitamos demasiado todavía, aunque hay esfuerzos, no facilitamos demasiado todavía la conciliación de la vida familiar y laboral. Y eso es una de las claves fundamentales para que sea posible. Entre otras muchas. Respondiendo a la pregunta de Roberto, yo creo que no solamente no favorece a la natalidad la estrechez económica o la como consecuencia de la crisis. No solamente es un tema estrictamente económico, material. Yo creo que también está en la incertidumbre que se crea. Es decir, hay personas que todavía no han sufrido de manera tan sangrante en su propia vida los efectos de la crisis, pero sin embargo crea una incertidumbre, una sensación de inseguridad con respecto al futuro que hace que uno no se atreva a emprender proyectos familiares en este caso y otras veces empresariales, porque esto también frena muchas veces otro tipo de iniciativas. Entonces, yo creo que en cuanto empieza a haber ilusión, en cuanto se empieza a ver que parece que quizás estamos cerca de ver la luz al final del túnel, pues quizá esta tendencia cambie. Por supuesto, hasta que no se repercuta en las familias, no llega a las familias la recuperación, no se notará sustancialmente, pero también hay un factor de incertidumbre y de ilusión que afecta, yo creo. Bueno, estamos terminando, voy a leer unos cuantos comentarios más en nuestro muro de Facebook. Dice José Bubu, por supuesto, la economía influye y el no tener trabajo también, que me lo digan a mí.
mí, aunque siempre hay de todo en la viña del Señor. La mayoría pensamos en tener hijos cuando tenemos trabajo y una economía que nos lo pueda permitir. Dice Garbiñe, pues la crisis puede influir, pero como ya te pille en una edad, hay que lanzarse. Fernando Salinas dice, evidentemente es una de las causas de fuerza mayor. Carmen Picabea, pues lamentablemente sí me parece que influye y es una pena, aunque también es comprensible. Yo lo que siempre pienso es, ¿cómo harían nuestros abuelos para tener tantos hijos? Algunos 10 o más, teniendo lo justico para darles de comer. No sé, pero si ellos lo consiguieron, igual podemos tener esperanza. Isabel Alonso dice que sí que influye, que lamentablemente es así. Silvia Redondo, rotundamente sí. A los jóvenes nos asusta el futuro que le podemos dar a nuestros hijos si la situación actual de crisis no mejora. Carlos Jimeno dice que sí, que ya no hay dinero para poder mantener a los pequeños. Ana Mejías, contando con que hay familias donde ni siquiera se puede dar de comer a los niños, es como para pensárselo. Alain Arroyo dice, claro que sí, hay muchas familias que se lo tienen que plantear debido a la crisis. María Tamaño también piensa que sí, que sin ingresos no te puedes plantear tener hijos, no tienes con qué alimentarlos. Y Mari Carmen San Martín, los niños vienen cuando uno está preparado, física, emocional y económicamente. Lo demás es producto de tu imaginación y no le des más vueltas. Pues con esto terminamos. Nos hemos dejado en el tintero esta noche hablar de los errores de Hacienda. Imaginaos que os adjudican unas fincas y viene luego la infanta Cristina a pediros. ¿Habéis revisado las cuentas? ¿Ha salido todo bien este año en la declaración de la renta? Lo malo es que te las adjudiquen y no las tengas. Muchísimas gracias a los cuatro. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por participar y por vernos. Volvemos la semana que viene. Muy buenas noches.